Que Dios les bendiga a todos. Que Dios les bendiga a todos y vamos a disponernos en este tiempo a aprender de la palabra de nuestro Dios, lo que Dios tiene preparados para cada uno de nosotros. ¿Está el cristianismo en decadencia? La pregunta puede aceptar varias respuestas, dependiendo también cómo sea encaminada la pregunta. Así que les pido atención, enfoque a lo que vamos a estar hablando para que nosotros podamos salir de acuerdo en esta pregunta y sobre todo en las respuestas que vamos a estar dando. El cristianismo es cada vez una propuesta menos deseable en el mundo. Le explico por qué rápidamente. Porque nosotros estamos siguiendo un patrón divino y el mundo, me refiero al mundo religioso, no quiere seguir en todo el patrón divino. Pretenden decir que sí, pero con sus acciones lo niegan. La razón por qué ellos han crecido tanto que ya no construyen hoy en día para reunirse edificios normales, sino mega edificios, es porque los adeptos que tienen son al 100%. Su doctrina es muy agradable al oído del ser humano. Han dejado de predicar lo que Dios dice en relación a la homosexualidad, por ejemplo. Han dejado de predicar lo que Dios dice en relación al matrimonio, a la permanencia del matrimonio, al divorcio, a las segundas nupcias, a la crianza de los hijos, a la disciplina personal, a la negación del pecado, a la comunión con las personas que no son hermanos cristianos en realidad. Entonces todo esto abre las puertas y se reducen las nuestras y comenzamos a aparecer ante el mundo como los malos de la película. Y las críticas cada vez son más fuertes contra el verdadero cristiano. Cada vez encontramos menos espacio en la sociedad. Y eso no hay manera de evitarlo. No vamos a cambiar la palabra por ser aceptados. Entonces, al igual que el catolicismo, ellos ahora pretenden darle gusto a todos sus feligreses y tienen que dejar de predicar lo que la Biblia dice, tergiversarlo o distorsionarlo para que se amplíe y entre la comunidad que quiera entrar. Y comienzan, aquí no hay problema, aquí recibimos a todos. Aquí no tienes ni que bautizarte. Aquí todo lo que tienes que hacer es portarte bien con el prójimo, con el pastor y traer tu diezmo y de ahí en fuera todo está bien. No, no hay muchas restricciones realmente, es lo que se predica. Lo demás, como dije, no somos culpables, pero tengamos cuidado si nosotros estamos haciendo que el cristianismo parezca detestable al mundo con los siguientes puntos. El cristiano puede decorar el cristianismo, la religión, la fe, pero también o lo podemos desfigurar, el evangelio. Entonces, cuando nosotros juzgamos las cosas o los casos con hipocresía, vamos nosotros a dar mucho de qué desear. Y lejos de atraer a la persona con la luz de Dios, vamos nosotros a irlos separando y retirando de Cristo.
Abra su Biblia conmigo en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 7, por favor. En los versículos 1 al 5, Jesucristo dice lo siguiente. Mateo 7, 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué miras a la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. La primera cosa que hay que aprender de estos versículos, amados hermanos, es que hay muchos hermanos incluso que predican que no debemos juzgar, que Dios prohíbe juzgar. Y esto no es así. Nosotros juzgamos en muchas cosas. Simplemente al levantarnos esta mañana y decidir qué me voy a poner, es un juicio que tengo que hacer. Voy a ir a trabajar o no, es un juicio que tengo que hacer. Las hermanas, ¿qué van a hacer de comida? Es un juicio que tienen que hacer. Vamos a ir a tal lugar, es un juicio que tenemos. Dios no prohíbe que juzguemos. La prohibición está en el juzgar con hipocresía. Cuando nosotros vemos la paja en el ojo del hermano o del prójimo, pero no echamos a ver la viga que atraviesa nuestro propio ojo. Esta es la reflexión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, queridos hermanos y hermanas, en no caer en este problema. Porque si nosotros no medimos las consecuencias, nos vamos a convertir en piedras de tropiezo. Y Jesucristo dijo, miren, el tropiezo y el obstáculo va a llegar, pero ay de aquel por quien venga el tropiezo, dice la palabra del Señor. Y para comprobarle que Dios no está en contra de juzgar, mire el versículo 6, ahí mismo de Mateo 7. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Cómo va a saber usted quiénes son los perros y quiénes son los cerdos? No, ¿qué es lo santo y qué es lo que no es santo? Tiene que juzgar, ¿verdad? Tiene que emitir un juicio para saber si esto se lo doy a los perros o no se lo doy a los perros, en forma figurada, obviamente. Entonces, con esto comprobamos que Cristo no está en contra de que juzguemos, pero que juzguemos hipócritamente sí está en contra. Así que, hermanos, a comprar colirio de parte de Cristo, como le dijo Dios a aquella iglesia en el libro de Apocalipsis, que creía que eran ricos, que estaban sanos, que no tenían necesidad. Y dijo el Señor, mira, déjame decirte una cosa. Tú eres un pobre, desventurado, desnudo, enfermo, pobre, ciego. Y dijo el Señor, yo te aconsejo que compres de mí colirio y unjas tus ojos para que puedas ver la realidad. Hay que vernos con los ojos de Dios, no con los nuestros, porque es cuando nos equivocamos. El Evangelio de Juan, en el capítulo 7 y el versículo 24, también encontramos palabras muy hermosas que nos invitan a la reflexión cuando Cristo dijo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Otra prueba de que Dios no está en contra del juzgar, pero está en contra del juzgar de acuerdo a las apariencias. Eso Dios lo llama hipocresía y está en contra de ese tipo de juicio. Así que, hermanos y hermanas, cuando se nos presente un caso, no seamos nosotros personas parciales. La parcialidad no es de Dios.
Tenemos que ser imparciales. ¿Sabe lo que es ser parcial? Bueno, si me presentan un caso, pero voy a afectar con lo que Dios dice, y lo debo de decir, voy a afectar a mi hermano, que es muy amigo mío, mejor no lo digo. Entonces ya soy una persona parcial y estoy juzgando con hipocresía. Y dijo el Señor, eso no está bien. Y por ello vamos nosotros a hacer que el cristiano sea detestable. Mucha gente va a decir, mira qué clase de personas, mira cómo se comportan y eso que son cristianos. Así que tengamos cuidado. El cristianismo no debe de estar en decadencia por nosotros. Si está en decadencia es porque la gente no quiere escuchar la verdad, pero nuestras acciones nada tienen que ver. Otra actitud que no debe ser la actitud nuestra, la autojustificación. Ojalá que la gente que me rodea, los hermanos con quien yo predico, o ustedes con quien tengo una relación por medio de los audios ya por muchos años, no vean al hermano Basilio como este hermano, en verdad, nunca peca, porque no es así. Yo nunca trato de pintarme de esta manera. Ahora, que evito pecar lo más que puedo, por supuesto, y creo que también usted lo hace, pero que en ocasiones me equivoco y muy feo, no tenga la menor duda. Y con esto no estoy justificando mi pecado. Estoy tratando de ser realista y decirle tanto usted como yo y todos nosotros, aún siendo cristianos, necesitamos la ayuda diaria, minuto a minuto, de la dirección de Dios a través de su santa palabra. Vayamos a Lucas capítulo 18, un versículo muy conocido, una historia que el Señor presenta a manera de parábola en el capítulo 18 de Lucas, versos 9 al 14. Dice, aunque a unos que confiaban, perdón, en sí mismos como justos, sigue el pensamiento de Cristo. Esto tiene que ver, esto es para personas, es para apretar el tornillo. Esto es la daga que va a entrar a discernir los tuétanos de aquellas personas que confían en sí mismos como justos y menosprecian a los otros. ¿Es usted así? Cuando emite un juicio sobre el pecado de un hermano, le descarga todo el peso de la ley, pero cuando usted peca, no, no fue nada. Esto es lo que está criticando o está por criticar el Señor. Dice, les dijo esta parábola, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el otro era publicano. La diferencia en las personas dice mucho. El fariseo era uno de los líderes religiosos más consagrados, entre comillas, uno de los líderes que más apegados estaba, eran los más conservadores de la época en guardar la ley. Bueno, uno de ellos era fariseo, pero el otro era un publicano. El publicano especialmente se refiere aquí a un judío que trabaja para Roma. Por lo tanto, es despreciado por el pueblo judío porque se presta a las malversaciones, al tipo de trabajo deshonesto que Roma proponía a los mismos publicanos. Así que tienes a un hombre que la sociedad lo encajona sobre muy pecador, un publicano, y lo que la gente cree del fariseo muy santo. Ambos fueron a orar, dice la parábola. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. La parábola del Señor es exacta porque este hombre decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Qué manera tan horrible de orar. No soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano.
No se equivocan los historiadores del tiempo de Pablo, de Jesucristo, que cuentan que en las oraciones diarias, y disculpe hermanas por lo que voy a decir, en las oraciones diarias que los judíos, especialmente fariseos, hacían, decían todo lo que este fariseo dijo, se realzaba a sí mismo y dice, y te doy gracias porque no soy ni un gentil y mucho menos una mujer. Con esto le dice usted la degradación que ellos sentían hacia la mujer. No era lo que Dios dijo, la compañera del marido. No, era peor que un trapo sucio. Y así lo decían los fariseos. Y este le da gracias a Dios porque no es como los otros hombres, según él, ni es ladrón, ni es injusto, ni es adúltero, ni como ese publicano que está a un lado. Ah, pero por si esto fuera poco, el Señor, permíteme decirte más, tal vez tú no lo sepas, pero yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Así que, ¿qué más se puede pedir de una persona? Ese soy yo, Señor. Eso es lo que el Señor está atacando, la confianza en ti mismo, no en Dios. Esto es detestable. El cristianismo puede parecer detestable cuando nos comportamos así, queridos hermanos. El versículo 13 nos informa la contraparte, dice, mas el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, una señal de mucha tristeza en el tiempo antiguo. Se golpeaban el pecho, dice el versículo, diciendo, Dios, así como el fariseo, sé propicio a mí pecador. No habló más nada. Solamente, por favor, recíbeme. Dame de tu gracia, porque reconozco y confieso que soy un hombre pecador. Os digo que éste descendió a su casa como justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Queridos hermanos, esto lo dijo Jesús para nosotros, sus seguidores, que muchas veces hacemos que el cristianismo sea detestable porque nos creemos como si en realidad no pecaremos o como si trajéramos una aureola arriba de nosotros. Ya estamos en un cuerpo angelical donde las tribulaciones y tentaciones del mundo no me hacen daño y esto no es cierto. Nosotros todos tenemos una batalla constante. Simplemente para decidir hacer lo bueno o lo malo es una guerra que tenemos. Para servir a Dios apropiadamente es una batalla que tenemos. Y la vamos a tener hasta que el Señor nos llame. Porque el enemigo no está de vacaciones. El enemigo no descansa. Él es el acusador. Y constantemente viene y nos va a traer a nosotros tentaciones para que desobedezcamos a nuestro Dios. Escribe el apóstol Pablo a Tito y le dice en el capítulo 1, verso 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esto es profundo, hermanos, y es muy negativo. Quiera Dios que nosotros no caigamos en este problema de profesar que somos cristianos, pero con nuestras acciones no parecemos nada como un cristiano debe de verse. Con nuestras palabras tan lujuriosas, tan detestables, tan chismosas, tan mentirosas, tan subidas de tono, tan de doble ánimo, decimos a la gente, yo no soy un cristiano.
Así que cuidado que profesemos conocer a Dios, pero nuestras acciones dicen una cosa muy distinta, porque nos vamos a convertir en abominables, en rebeldes y en reprobados. Y yo no quiero estar en ese grupo, hermanos. ¿Qué es lo que estamos a continuación a punto de ver? Profesar, pero no practicar. ¿Está el cristianismo en decadencia? Bueno, tiene sus puntos controversiales en el mundo, pero eso no se puede evitar porque la palabra no la podemos cambiar. El problema es que si yo soy parte de que esté en decadencia, si digo que soy un hijo de Dios, pero no lo soy. Jesucristo dice en Mateo capítulo 23, creo que es uno de los capítulos con el que más estamos familiarizados muchos de los que leemos un poco la Biblia. Porque en este capítulo es impresionante que el Señor no se cansa de decir a los líderes religiosos que son unos hipócritas. Y se los dicen tantas palabras y los ponen tantas comparaciones tan reales que ellos no tienen una palabra de contradicción porque no la hay. Porque el Señor, como un buen cirujano, apuntó y cortó el pedazo donde estaba el cáncer. Es aquí. Y ahí llegó el Señor con sus palabras. Dice Mateo 23, 1 al 4. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas, los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Eso es lo peor que nosotros podemos hacer. Estar demandando de otros y nosotros, como dice el versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Esto es detestable. Esto es, hermanos, sin argumentos. Esto a Dios le provoca náuseas, asco. Yo como hijo de Dios no puedo comportarme así. Estos se decían hijos de Dios. Creían que estaban como Cornelio, como Nicodemo, perdón, dentro del reino. Y el Señor le dijo a Nicodemo, no, Señor, usted tiene que volver a nacer si es que quiere entrar al reino de Dios. Pablo dice a los romanos en el capítulo 2, dice el versículo 21 y versículo 24 de Romanos capítulo 2. Dice la palabra del Señor, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios, fíjese bien esto, es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ese es mi punto. Que el cristianismo sea, que esté en decadencia porque la gente no quiere obedecerlo, eso, eso es cuestión de ellos. La verdad tiene que ser dicha. Pero que el cristianismo parezca detestable, porque como dice el versículo 24, la gente vea en mí a alguien que no soy en verdad, que predico una cosa y hago otra, como Pablo está acusando aquí a los romanos. Ustedes que enseñan, ¿no se enseñan ustedes mismos? Ustedes que predican que no se han de, que no se ha de hurtar, ¿siguen robando? Cuidado, hermanos y hermanas. Eso es terriblemente peligroso si nosotros estamos jugando a este tipo de cristianismo, porque el verdadero cristiano no se conduce de esa manera, no se conduce de esta manera. Colamos el mosquito y nos tragamos el camello. Así lo dijo el Señor, no crea que es algo mío. Otra vez regresemos a Mateo capítulo 23 y el versículo 23 también y 24.
Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Alguien dijo que el Señor fue un abusivo en su lenguaje. En una ocasión, Juan el Bautista, al inicio de su ministerio, se le hicieron varias preguntas. ¿Qué hacemos nosotros? Le preguntaban los fariseos, los sacerdotes, y él les dijo, ¿qué hacemos nosotros? Le preguntaban los soldados y él se los dijo. Dejen de extorsionar a la gente, conténtense con su salario, no pidan de más. Eso es robar. No, el Señor no está abusando del lenguaje. El Señor está diciendo la verdad, porque esa es la manera en que se describe a una persona que no es sincera. Se llama hipócrita. Y dice el versículo 23 de Mateo 23, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino. Está bien, hay que diezmar también de eso, pero dejas lo más importante de la ley. O sea, con eso decía el fariseo y el saduceo, bueno, yo ya diezmé, no tengo que practicar la justicia ni la misericordia, mucho menos la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Sigue diezmando lo que tienes que diezmar, pero practica, como dijo el Señor, lo más importante, la esencia, lo que te compromete, lo que te identifica como un hijo de Dios, la justicia, la misericordia y la fe. Habemos muchos cristianos que por todo el mundo nos rescodeamos como el pavo real, ¿verdad? Y decimos, yo soy un cristiano, hermano, no fallo, todos los domingos estoy ahí y doy mi ofrenda. Pero Cristo me recuerda, hermano Basilio, yo les pedí a ustedes que tienen que nacer del agua y del espíritu. ¿Dónde está su nacimiento espiritual? ¿O somos como aquella higuera muy frondosa y cuando el Señor fue a buscar fruto, no lo había? Parecemos la mera verdad, me pongo mi corbata el domingo, me pongo mi saco, canto lo más precioso que pueda, estoy cada domingo, doy mi ofrenda, pero a la hora de practicar lo que es la justicia, la fe y la misericordia, ah, yo ya cumplí con ir el domingo. Es la vida personal, es la vida diaria, hermanos. Es el mundo el que me ve lo que soy. No se nos olvide. No hagamos que el cristianismo se mire detestable. Tengamos cuidado con esto. ¿Por qué escogí esta lección? Solemos hacer resoluciones al principio de año. Para mí me parece una perfecta resolución, una manera de investigarnos nosotros mismos, de ver cómo estamos, hacia dónde queremos llegar bajo esta consideración. Cuando el cristiano utiliza la Biblia, la fe, para obtener alguna ventaja, ¿cómo es esto? En Judas capítulo 1 y el versículo 16. El cristiano no renovado, no renacido, el cristiano que todavía no nace de lo espíritu, tiene muchos problemas con esto. Y ve al cristianismo como un grupo donde se puede tener ventajas para ir de un lugar a otro, para tener amistades, para que cuando yo viaje no tenga que pagar un hotel, para que los hermanos, si tengo necesidades, me las cubran económicamente. O sea, no se ve a la iglesia como la esposa de Cristo. Veo un grupo que debe de ayudarme si pertenezco a ellos. Judas 1:16, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas.
adulando a las personas para sacar provecho. Qué triste, ¿no? Sabe exactamente lo que está diciendo Judas aquí, ¿verdad? Ay, hermano, qué bueno eres. No, este hermano en verdad siempre, haz de cuenta que es un ángel de Dios. Es que ese lo está adulando para sacar algún provecho de él. Eso es detestable, hermanos, ante los ojos de Dios. Como dice el versículo 16, son personas realmente en su esencia murmuradores, querellosos, que se desarrollan según sus propios deseos. Y cuando hablan realmente son cosas vanas, son palabrerías. Se distingue fácilmente una persona cuando solamente, hermano, está adulando al otro. Es difícil, hermano, que nosotros no podamos ver algo así, ¿verdad? Ahora bien, hermanos, en Tito, otra vez, capítulo 1, versículos 13 al 16, Pablo también arremete contra esta actitud diciendo, este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos, que es una enfermedad el estar comportándonos de una manera equivocada. Repréndelos para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas, dice la palabra de nuestro Dios. Así que, ah, perdón, tendría que haber leído el versículo 11, 12 y 13. Dice el 11, a los cuales es preciso tapar la boca porque trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Ese término es verdadero, dice Pablo. Hay que reprenderlos duramente para que sean sanos. Tengamos mucho cuidado con nuestra actitud, hermanos, y no caigamos en estas trampas horribles que hacen que el cristianismo parezca detestable. ¿Qué tal si nos avergonzamos del Evangelio, nos avergonzamos de Cristo? En Marcos capítulo 8, y ahorita le pondré algunos ejemplos en donde pareciera ser que no estamos tan dispuestos a identificarnos como cristianos. Dice Jesucristo en Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Es decir, hay una consecuencia irreversible si yo me avergüenzo de Cristo, ¿verdad? Porque Él también se va a avergonzar de mí en el día que Él venga. Nosotros tenemos compañeros de trabajo, tenemos familiares, a quienes estimamos, a quienes con quienes compartimos tiempo de calidad, ¿verdad? Pero deseamos a veces no entablar una conversación religiosa porque anticipamos ya o sabemos de todo corazón de que si platicamos de Cristo, de Dios, voy a echar a perder mi amistad, voy a echar a perder mi relación con mi pariente y yo no quiero. Entonces prefiero no platicar de Dios, de avergonzarme del poder que Él tiene para salvaguardar una amistad. Juzgue usted si eso le agrada a Dios. Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 1 y el versículo 12, dice la escritura, por la cual, hablando del evangelio, por lo cual asimismo padezco esto. Fíjese de dónde procedía el padecimiento del apóstol Pablo. Pero no me avergüenzo, él padecía por ser un cristiano.
pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Jesús lo dijo y lo dijo muy franco en Marcos 8:38. Si usted se avergüenza de mí, cuando venga yo con mi Padre y sus santos ángeles, me voy a avergonzar de usted. Y dijo Pablo, yo sé que padezco por causa de decir lo que soy, por predicar lo que el Señor me ha dicho, pero no me avergüenzo, aunque padezco. Yo sé a quién he creído. Él es muy poderoso para guardar mi promesa, mi regalo, mi recompensa, mi depósito en aquel día, en el día del juicio, obviamente, está diciendo. Por eso el tan conocido versículo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a toda criatura. Creo que después de estos versículos o de estos manera de contemplar la Biblia, le preguntaría yo a usted, ¿está conforme? ¿Está haciendo lo que Dios dice o está desfigurando la doctrina de Cristo? Permítame continuar leyendo dos textos. Tito capítulo 2, los versículos 9 al 14 dice la escritura, exhorta a los siervos a que se sujeten, perdón, a sus amos. Esto es Pablo hablando a aquellos hermanos que estaban sirviendo a Dios bajo la esclavitud. Dice a Tito, dile a los que son siervos, según el versículo que estamos leyendo, el versículo 9, dile a los que son siervos que se sujeten a sus amos, que les agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Ve cómo nuestro comportamiento tiene una relación directa con lo que la gente va a pensar de nosotros, que decimos ser cristianos y por ende de Dios. Diles que sean afables, diles que se sometan, que no sean respondones, que les traten de agradar en todo. De esta manera adornan la doctrina de nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Escuche, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, purificar es la palabra clave, para sí un pueblo propio, celoso de buenos obras. Tito, esto exhorta, habla, reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Estamos adornando o disfigurando la doctrina de Cristo con nuestro comportamiento. En Mateo capítulo 5 y el versículo 16, Jesucristo dijo las siguientes palabras, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dejemos brillar la luz de Cristo, hermanos, y tengamos cuidado con esas actitudes que son detestables delante de nuestro Dios. Para concluir, hermanos y hermanas, desea obedecer el Evangelio hoy. Si hubiera un hermano que anda fuera de la iglesia, que se ha apartado de Dios y necesita hacer arreglos con el Señor, le invitamos a que recapacite. Pero si hay por ahí algún oyente que está preguntando, ¿qué necesito hacer yo para convertirme en un cristiano? De acuerdo a la escritura, usted tiene que oír el Evangelio, según Pablo dice a los romanos en el capítulo 1, en los versículos 13 y 14, dice la palabra del Señor, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, dice. Así que por ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, dice la escritura. A griegos ya no griegos, a sabios ya no sabios, soy deudor. Pablo estaba listo para irles a predicar el evangelio. Y también les dice más adelante, hermanos, que la persona tiene que oír este evangelio. En Marcos 16, Jesucristo dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio
a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Usted tiene que arrepentirse y arrepentirse de todo corazón de sus pecados, de sus pecados. El apóstol Pedro y los apóstoles que predicaron el primer sermón en Jerusalén el día de Pentecostés, 50 días después de que Cristo había resucitado, lo hicieron con gran vehemencia, exhortaron a las personas que se habían reunido y les predicaron exactamente el Evangelio de Cristo. Ellos fueron compungidos en sus corazones y preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Porque Pedro dijo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando oyeron esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Tiene que arrepentirse. Pedro dijo, arrepentíos y bautícese. Tiene que confesar sus pecados y su fe, perdón, en Cristo, aparte de saber que lo está haciendo porque es como todos nosotros, un pecador y necesita la misericordia de nuestro Dios. Mas, ¿qué dices la Escritura? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Pero no solamente la confesión es lo que se requiere, ser bautizados, como dijo Jesucristo en Mateo en el capítulo 28 y en los versículos 18 al 20, en lo que se llama la gran comisión. Cristo hablando con sus discípulos después de haber resucitado les dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Y eso es todo, hermano? No. Después de eso, trate de vivir una vida fiel al Señor. ¿Se va a equivocar después de que se bautice? Le garantizo que sí se va a equivocar, como lo hemos hecho nosotros. Pero comprométase a ya no vivir para usted. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. Eso es lo que necesito hacer. Yo y usted también, si queremos agradar a nuestro Dios. No hagamos que el cristiano sea detestable. Más bien, queridos hermanos, hagamos lo que sea un cristianismo decorado con nuestro buen comportamiento. Que si el evangelio o el cristianismo está en decadencia porque se predique la verdad, allá la gente que no vaya a estar por nuestra culpa. Gracias por su atención. Dios les llene de bendiciones. Doy la palabra a mi hermano David.